¿Qué más? ¿Cómo están? Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al episodio 2 de la guía de Changeling por parte de Heraldo del Viejena. De nuevo soy yo, hoy aquí su presentador, el Heraldo del Viento Verde. Hoy vamos a hablar sobre el lore. Entiendas el lore como la historia, background, metatrama de Changeling. Todos los eventos históricos que han ocurrido que han llevado a la historia donde está hoy en día. Historia oficial que ustedes pueden o no usar como canon en sus partidas o mesas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar al tema, ¿les parece? Una pequeña guía sobre lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre la Edad Mítica, el tiempo de leyendas, la división, la ruptura, el interregnum, el resurgimiento, la evanescencia y, digamos, lo que es el tiempo actual, ¿no? Claramente vamos a entrar más en detalle. Si no saben qué es algo de esto, no se preocupen, ya vamos a entrar en detalle sobre cada uno de estos puntos, ¿no? Primero unos datos académicos, una especie de contexto sobre los Changeling y su historia. Como los Changeling, que no recuerdo si ya lo mencioné o no, son hadas, listo, pero son almas de hadas que están sujetas a un ciclo de reencarnación en cuerpos de mortales, y cada vez que eso ocurre pierden sus memorias. Claramente en el juego hay mecánicas para recordar eso, o recordar más sobre tu pasado y todas tus vidas. No recuerdan mucho sobre su pasado, así que todo lo que estamos viendo aquí son datos que pueden o no ser conocidos por los changelings, ¿no? Esto es información oficial, pero que esto sea conocimiento general, como la historia del país donde sea que ustedes estén viendo, como se los enseñan en primaria. No, esto es algo que de cierto modo está perdido, o algunos datos de estas cosas están perdidas para los changelings. Otro dato importante es que el ensueño oculta la historia férica. Por eso es que hay muchas cosas que la humanidad cree, y ya veremos por qué, digamos, no cree en, consideran leyendas. Para eso está la niebla. Una de las pocas cosas que sí tienen los changeling con certeza es esta cita de acá, que fue traducida de un texto supremamente antiguo en un idioma férico escrito. La tregua se está rompiendo y el cielo oscuro llama al fin de los sueños. ¿Qué significa? Probablemente, en mi opinión, el invierno. Ahora sí, la edad mítica. La edad mítica más o menos consiste en lo que viene siendo la prehistoria al año 1000 antes de la era común. Si no saben qué es era común, es completamente traducible en calendario gregoriano, BC, AD o AC, como quieran decirle. En la edad mítica, como tal, las hadas con las que uno juega, en ese entonces puras, no en ese ciclo de reencarnación, como entidades completamente independientes a un cuerpo humano, no existían per se, existían los Fomorians, que digamos son versiones más oscuras de estas hadas, supremamente poderosas, entidades mucho más ligadas al caos de la naturaleza y los instintos. Gobernaban y subyugaban a la humanidad. Y la humanidad durmió y soñó con algo mejor. Y el sueño respondió con una nueva vida. Esta nueva vida siendo el Tuatha de Danann, del cual ya vamos a hablar, ¿no? En vista de esto, como el sueño se volcó en contra de los Fomorians trataron de subyugar al mundo, pero perdieron. Eso generó algo que se llama el Gran Desatar. Ese Gran Desatar le dio a los mortales unos sentidos e ideales mucho más elevados, que pues llevarían al avance de la humanidad. Estos eventos, digamos, cómo se traducen siendo algo muy enfocado en una mitología celta, a el background judeocristiano de vampiro y demon y hunter, o cómo se traduce a respecto a hombre lobo y toda su metatrama muy en onda chamánica.
La verdad, no hay una guía, no hay una respuesta certera al respecto. En estos tipos de juegos aquí pues son interpretaciones muy divididas. Hay un punto en el que la verdad en estos juegos se perdió esa línea. Aunque sí hay cosas que son relativamente traducibles, como lo es el glamour aquí, del cual vamos a estar hablando en el siguiente video. Lo que es la quintesencia. Y se me va el nombre de cuál es como la gasolina para los poderes sin nombre lobo. Son relativamente equiparables entre sí, ¿no? Pero eso ya depende de su mesa. Ustedes pueden, digamos, darle las equivalencias que ustedes consideren. El tiempo de leyendas. Esto ocurre en la era mítica. Es un subperiodo dentro de la era mítica. O lo pueden considerar un periodo independiente. Realmente no afecta. Una vez el Tuatha de Danann surge porque la humanidad soñó con algo mejor. Aquí ocurre la guerra contra los Fomorians, el Tuatha de Danann, que pues, son hadas en sí, pero son hadas, digamos, no completas o puras o verdaderas, equiparable a un Changeling antes de que tomara la senda del Changeling. Son seres muchísimo más poderosos. O sea, vamos a equipararlo con Caín versus un vampiro promedio. Algo así. Dana, una miembro del Tuatha de Danann, que pues era, digamos, como un panteón, creó a las hadas a partir de la mente humana. Los creó de las sombras, a los Pukas y los Cruciaun los hizo para enfrentar a aspectos de la volubilidad de la humanidad. Y aquí pues se desató la batalla final en el ensueño entre el Tuatha de Danann, las hadas que ellos crearon, contra los Fomorians y los Talains, que es digamos, el equivalente oscuro de un Changeling. Aquí pues, un evento importante, el arma del Rey Rojo, el líder de los Fomorians, el casco de los pesares, un artefacto con todas las pesadillas del mundo, una cosa supremamente poderosa, se rompió en 9 pedazos que se esparcieron por el mundo. Los Talains huyeron al sueño y se perdieron por los 3 juramentos que el Tuatha de Danann, digamos, crearon para que ellos no pudieran volver al mundo mortal. ¿Cuáles son esos 3 juramentos? Pues, no, la verdad, no sé, no encontré el dato, pero hay 3 juramentos que hicieron que se perdieran dentro del ensueño, que ya cuando hablemos un poco del ensueño verán por qué es peligroso y complicado eso. Bueno, caminar por el ensueño no es como caminar por la esquina de tu casa, es una cosa bastante peligrosa. Y los Talains están perdidos en el sueño. Estos sucesos se volvieron leyendas. No eran hechos históricos per se, sino que con el tiempo pues se volvieron algo que no se sabe si es real o no. Digamos, como es todos estos personajes semi legendarios de la historia, como Ragnar Lodbrok, si han visto Vikings, es un personaje semi legendario. Estos sucesos para un Changeling son algo más o menos en ese nivel, ¿no? Aquí la humanidad siguió avanzando y la sociedad férica como una especie de reflejo de la humanidad, como fueron creados a partir, digamos, de ciertos aspectos de la humanidad, avanzaron con ella. Aquí, digamos, este periodo se acaba cuando la humanidad descubre el hierro frío y ahí empieza a separarse estos dos mundos, ¿no? El ensueño, que era una cosa supremamente maleable respecto al mundo banal, al mundo mortal físico donde nosotros vivimos. Cabe resaltar que para esta época las hadas no tenían una forma definida per se, sino que eran unos entes mucho más maleables. Ahora, la división o Sundering. Este periodo ocurre de nuevo donde terminó el anterior, antes del tiempo común, entre el año 1200 y 1400 de la era común. O sea, después de Cristo.
¿Qué pasa? Aquí la gente ya empezó poco a poco a dejar de creer. Y poco a poco se fueron separando el ensueño del mundo mortal. Aquí la humanidad se asentó. Y ese sentido de permanencia en un lugar facilitó que la banalidad se acumulase. ¿Por qué? Porque había permanencia, entonces se acumulaba. Si ven cómo pues todo se relaciona, aquí se establece la niebla como un mecanismo de protección que divide o cubre a lo fantástico de lo mundano y lo protege. Es decir, al changeling, a la hada pura, un ser onírico del mundo mortal. Como pues estamos hablando de una permanencia, esa forma maleable que tenían los changelings o las hadas en este punto, porque como eran changelings, eran hadas puras, se estancó en base a los sueños de los hombres, perdón. De nuevo, como las hadas de cierto modo son un reflejo de la humanidad, guerra que había en la humanidad, guerra que se reflejaba en el ensueño, y todo esto acaba, el cenit de ese momento fue en 1233 con la Inquisición. La Inquisición empezó a perseguir todo lo que era herejía, todo lo que era sobrenatural, oscuro, misterioso. Entre eso, pues a los Fays. Muchos dejaron el mundo mortal, huyeron al ensueño. Algunos viajaron tan lejos como Tir na Nog, ya hablaremos de qué es Tir na Nog, se lo voy a mencionar más adelante, que es la tierra de los jóvenes. Ahora ocurre la ruptura, 1400 entre 1500 y 1600. Con la peste negra, por ese miedo que había, la imposibilidad de supervivencia, mucha gente tiende a ser la iglesia judío-cristiana en Europa, ¿no? Que fue donde esto empezó. Y dejaron de empezar, ahí ya empezaron a creer menos, se volvieron mucho más arraigados en ese concepto de que nada de esto existe. Y ahí sí, digamos, ya ocurrió la separación. No es un proceso, no fue una cosa de la noche a la mañana, de un pan y ya se separó. Esto empezó en Europa y luego se fue dividiendo al resto del mundo, con una excepción de la cual ya hablaremos más adelante cuando estemos hablando del libro de la guía jugador, donde se expande en esto. Fue un concepto muy interesante cómo lo expandieron, pero esto empezó en Europa y luego se fue expandiendo al resto del mundo. Aquí, pues ya cuando esto empezó poco a poco a separarse, muchos de los nobles, de nuevo, la sociedad férica, reflejaba la sociedad humana en esta época medieval, pues había nobles y plebeyos. Y como la humanidad sigue creyendo, todas estas historias de hadas se mantuvieron y no evolucionaron más allá de la Edad Media, la sociedad férica se mantuvo en, digamos, una construcción feudal. Es decir, que cuando la humanidad cambió a democracias o sistemas de elección de representantes, que es lo que tenemos realmente, la sociedad férica no, porque las historias y lo que la gente creía se quedó en eso, en lo medieval. Aquí, cuando ocurrió esto, y esto es muy importante, la gran mayoría de los nobles y algunos cuantos plebeyos lograron huir a Arcadia, la capital del ensueño, antes de que ya se cerraran todas las puertas, o por las últimas, y dejaron a los plebeyos a sus buenas. Para protegerse, como la banalidad poco iba acumulándose, iba creciendo, había cada vez más banalidad, la gente cada vez creía menos, se ideó la senda del changeling, el changeling way, donde las hadas se condenaron a reencarnar, como ya lo mencioné, en cuerpos de niños.
en segunda edición eran cuerpos de niños nonatos que iban a nacer muertos y el hada pues crece así, habitaba ese cuerpo en lo que es cuarta edición, 20 aniversario. De cierto modo el alma del hada se fusiona con el ego del, digamos, de un feto o de un cigoto, y de cierto modo son dos entidades que se fusionan, o sea, son como dos pedazos de personalidades que se unen. Es un poco diferente, digamos, con los Shi-Arcadianos, pero ya hablaremos un poco de eso porque ellos no siguen la senda del Changeling. Claramente sabemos que los avances científicos y todas estas creencias judeocristianas acabaron con lo fantástico. Muchos frigos o feudos, de los cuales también vamos a hablar más adelante en otro video, que eran, digamos, estos espacios entre el mundo mortal, el mundo mundano, nuestro mundo y el ensueño, un punto medio que son, digamos, más grandes por dentro que por fuera y son lugares de poder donde hay mucho glamour, se perdieron. El último lugar donde, digamos, se cerró fue la Puerta de Plata y la Corte de todos los Reyes en Irlanda. Estos fueron los últimos freeholds que quedaron abiertos en Europa, que se cerraron, y hubieron muchas batallas de nobles tratando de cruzar hacia el ensueño. Miremoslo como refugiados que en un punto llegaron a tener batallas y pues se fueron a la violencia para poder quedar del lado ideal, ¿no? Ahora aquí, una vez ocurre esto, los plebeyos quedan de este lado, muchos nobles, no todos, muchos, quedan por otro lado, no hay forma de llegar a Arcadia, nadie sabe cómo, las puertas están cerradas. Ocurre el interregnum, que es el periodo intermedio, ¿no? Ocurrió entre ese momento fatídico y la era actual. El Changeling Way, si bien empezó en la era anterior, en la ruptura, en The Shattering, aquí se hizo muy común. Aquí la humanidad se alineó con el racionalismo, muchos frijos se perdieron, entonces los changelings se acomodaron en cuadrillas, excelente forma de meter la cuadrilla en el juego, para protegerse, pequeños grupos que se ayudaban. Las cortes, lo que quedaron de las cortes, hicieron una cosa que se llama The Compact, que fue una tregua. Ya obviamente vamos a hablar de las cortes, si no lo he mencionado, pues los changelings se rigen bajo dos naturalezas, una legal y una caótica en términos de calabozos y dragones. No es que haya una buena y mala, sino legal y caótica, silly y unsilly, y siempre estaban bastante divididas antes de esto en la Edad Media. Para explicarlo de forma rápida, había territorios silly, territorios unsilly, un silly no podía ir a territorio unsilly y viceversa. Aquí pues en este compacto, en esta tregua, pues ya había libre tránsito y había apoyo, asilo si era necesario. ¿Por qué? Porque era un periodo muy duro. Esto es muy interesante aquí, digamos, los changelings no se establecieron, no sabían qué hacer, así que muchos se hicieron vagabundos y se unieron a circos y iban viajando de lugar en lugar. De ahí viene que en nombre de muchas artes, que son los poderes en el juego, de los cuales obviamente vamos a hablar, en este periodo teatral, obtuvieran sus nombres. Por eso es que hay muchas cosas que tienen nombres teatrales, es por esto. Y como vieron muchos, digamos, puestos abiertos, aún en la estructura medieval que se manejaba, porque se siguió manejando, y muchos nobles, pues como ya no estaban, plebeyos subieron a rango de ellos y tomaron esos puestos, cosa que es muy importante para ciertos eventos futuros. El resurgimiento. Ahora, mucho tiempo después, en el 69, el hombre llegó a la luna y todos los ojos de la humanidad estuvieron ceñidos sobre ese milagro.
Y la humanidad soñó con un quizás, con un qué hay más allá, con un tal vez. A mano de la ciencia, sí. Pero algo imposible que se logró, toda la humanidad soñó que en lo imposible, en lograr lo que nadie nunca ha logrado. Toda la humanidad en un solo momento. Esa expectativa, todo eso. La cantidad de glamour que se generó. Hubo una chispa. Y los trots dormidos, los caminos que llevan al sueño, se abrieron. Reaparecieron feudos. Se abrieron las puertas de Arcadia. Bueno, no fue una cosa así realmente. Ya voy a entrar en eso. Y los Shi llegaron a Europa, donde habían estado. Porque en América, ya lo voy a mencionar, la tierra de la gente joven, Tir na Nog, es Norteamérica. Era una tierra no tocada por la banalidad. En Estados Unidos, en el 89, estaba el verano del amor, estaba todo el boom del movimiento hippie. Esos Shis europeos fueron a dar a parar a Estados Unidos, no Europa. Y obviamente, pues el alunizaje fue americano, entonces había también mucha más atención americana que europea. Respecto al alunizaje, más glamour, dieron a parar allá. Estos Shis que llegaron trataron de recuperar sus feudos y dijeron, bueno, mira, llegamos acá, gracias por guardarnos el chuzo, gracias por guardarnos este lugar que nos pertenece, ahora vamos a volver como todo era antes y ustedes se van a subyugar a nosotros. Los plebeyos que fueron abandonados hace siglos y se las ingeniaron como pudieron, que habían logrado construir una sociedad funcional para ellos, donde pues no eran, pues tenían digamos un rango relativamente equitativo, pues ahora vienen a tener que subyugarse a alguien que simplemente les dieron la espalda hace siglos. No, hubo una guerra. Pero para que entiendan más o menos cómo ocurrió el resurgimiento, no fue una cosa de la noche a la mañana. Entre el alunizaje hubo muchísimo glamour. Los plebeyos disfrutaron de ese glamour que estaba acumulado en el ambiente de una forma espléndida hasta el 31 de octubre, hasta Halloween, que es una noche donde el velo entre los mundos es más delgado. Ahí fue cuando regresaron los Shis, porque les fue fácil, hasta el 1 de mayo de 70. Aquí fue cuando se cerraron las puertas de Arcadia. ¿Por qué? Empezó toda esta pelea, todo este rollo entre plebeyos y nobles, Shis y todos los demás kids. Y la noche del 1 de mayo de 70, muchos Shis, muchos nobles, cometieron un gravísimo crimen en contra de plebeyos. Se le conoce como la noche de los cuchillos de hierro. Con hierro frío dieron muerte a una cantidad de plebeyos en una reunión diplomática. Eso empezó el Accordance War. Esto es América, ¿no? Esto es Norteamérica, Estados Unidos. Pero este crimen hizo que se cerraran las puertas de Arcadia. En Arcadia ya se está empezando a meter ya de por sí la banalidad. Las puertas estaban abiertas, la banalidad iba entrando. Y esto hizo que se cerraran. Fue un proceso. No vamos a hablar de la Accordance War, no vamos a meternos en la historia norteamericana realmente. Pero más o menos entienden, digamos, de qué va. La evanescencia fueron los 90. Durante los 90 hubo
Vaya, vamos a 24 minutos. Bueno, 25. Me tardé más de lo que esperaba. Pero ya pronto ya estamos acabando. Ustedes disculpen, yo sé que había dicho que esto iba a ser videos más cortos, pero pues si toca, toca. ¿Mm? Total, los 90 trajeron consigo una libertad de pensamiento que trabajó en pro del ensueño. Pero pasaron pues ciertas cosas malas, ¿no? Hubieron muchos conflictos en los 90, lo que fue la guerra del Golfo, Kosovo, Yugoslavia, etcétera. Tanto conflicto en un periodo tan corto de tiempo, en nada más una década, en 10 años, eso generó muchísimas pesadillas. El 9/11 y fue un evento catastrófico, generó una cosa que se llamó el Ojo de Valor. Durante una semana apareció un segundo sol rojo y cruel sobre el mundo. Claramente pues nada más lo veían los changelings, llamado como un Fomorian muy poderoso. Este ojo hizo que los Unsiri y algunos Kids que tienen una tendencia más violenta, como los Redcaps, como se ve en esta imagen, se tornaran sumamente violentos y atacaran a los Silly donde los viesen. Vamos a verlo como una luna llena y un hombre lobo, pero no un hombre lobo de World of Darkness, sino pues un hombre lobo concepto genérico folclórico, ¿no? Y posterior pues ya lo que son los 2000, y obviamente vamos a hablar de la época moderna. Los 2000, a diferencia de la evanescencia de los 90, fue un periodo muy oscuro. Ya aquí pues ya habían regresado los Talains que llegaron, bueno sí, los Talains llegaron con el 9/11, ahí empezaron a regresar los Talains que estaban perdidos en el ensueño. Así que en los 2000 ya establecidos, pues hubo una guerra, ya pues los conflictos con los Talains aumentaron. El glamour empezó a menguar porque la gente pues empezó a ser mucho más incrédula y a dejar de creer. Podríamos decirlo que con todos los avances tecnológicos en un periodo tan corto de tiempo de los 90, pues la gente pues sí empezó a pensar y a innovar y a crear más allá, que más mejorar, ¿no? El avance. Pero eso menguó en los 2000 y la gente pues se centró en algunas cosas muy específicas y se acomodó. Ese sentir, esa permanencia de acomodarse, como es lo mismo que ocurrió, digamos, cuando la gente se asentó y dejó de ser nómada, pues, digamos, tecnológicamente ocurrió en los 2000 y pues esa incredulidad afectó a los changelings. En términos norteamericanos, los medios fueron ignorados por la nobleza, hay menos glamour, hay más banalidad en el ambiente, los que sobrevivieron al 2000, los que no se deshacieron en el 2000, los que pocos changelings que han aguantado, están en unas condiciones deplorables y fueron a la nobleza. Estamos mal, no hay glamour, la gente no cree, no hay soñadores y la nobleza no, sí, todo está bien, todo está bien. Los políticos que no le interesa el pueblo. Esto llevó, pues obviamente, esto ha generado unos roces y una situación muy tensa, pues en el contexto norteamericano. Podríamos asumir que también en el resto del mundo, pero pues ya en sus mesas ustedes decidirán. Y la actualidad. Hay una necesidad de cambio sin solución aparente, por lo que acabamos de mencionar, bajo promesas falsas de cambio. La corte oscura, que es una corte malvada, no confundirla con Loncili, crece. La brecha entre la nobleza y los plebeyos se expande. Incluso dentro de las casas nobles se está generando un conflicto. Y aunque las hojas caigan, el árbol sigue en pie. Aunque las cosas no vayan bien,
debe seguir luchando. El otoño sigue, el invierno viene, gente. Y hay que seguir soñando. Hasta el próximo video y muchas gracias por estar hoy aquí.